These warnings were actually extensions of God's love for His people, because they gave John's readers the opportunity to... Estas advertencias fueron en realidad extensiones del amor de Dios por su pueblo, porque les dieron a los lectores de Juan la oportunidad de arrepentirse. De hecho, vemos la benevolencia de Dios a través del libro de Apocalipsis. Se muestra en su amor por su pueblo, en el sacrificio de Jesús por nosotros, en el reino de Dios y en nuestra esperanza en el regreso de Cristo. Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo para sufrir por nosotros, y Él se levantó de la muerte para que podamos vivir en su reino por siempre. Y su benevolencia debe animarnos a permanecer fieles a Él, aún en medio de gran sufrimiento. Con este entendimiento de la escatología y los pactos divinos en mente, estamos listos para ir a nuestro tercer aspecto del trasfondo teológico del libro de Apocalipsis, el rol de los profetas. Consideraremos el rol de los profetas primero comparándolos con los embajadores del pacto. Segundo, observando los resultados potenciales de su obra profética. Y tercero, enfocándonos en la forma en que el apóstol Juan cumplió el rol de profeta en el libro de Apocalipsis. Comencemos enfocándonos en los profetas bíblicos como embajadores del pacto. Hemos visto que la Biblia describe el pacto de Dios con su pueblo en formas que se asemejan a los tratados imperiales de la antigüedad. Así que en este punto, estamos listos para observar la idea de que los profetas bíblicos como el apóstol Juan sirvieron como embajadores imperiales o mensajeros del pacto de Dios. En el mundo antiguo, los emperadores típicamente no solían viajar personalmente alrededor de su vasto reino, por lo menos no de una manera regular. En su lugar, nombraban embajadores para hacer eso por ellos. El trabajo de estos embajadores era motivar a los vasallos o sirvientes del emperador a cumplir con las obligaciones del tratado. Los embajadores hacían esto en gran medida para recordar a los vasallos las recompensas que recibirían si ellos eran leales a los términos del pacto y les advertían de los castigos que recibirían si violaban estos términos. De la misma manera, Dios comúnmente envió a sus profetas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para servir como embajadores del pacto. Él les encargó entregar específicamente mensajes o profecías a su pueblo. Cuando el pueblo obedecía, los profetas tendían a animarlos para recordarles las recompensas que recibirían, si ellos se mantenían obedientes. Pero cuando el pueblo era desobediente, los profetas generalmente les advertían de los juicios que Dios traería contra ellos si se negaban a arrepentirse y a cambiar sus maneras. Como dijimos anteriormente en esta lección, la mayoría de los cristianos modernos asocian la palabra profecía con predicciones acerca del futuro. Pero en el mundo de la Biblia la palabra profecía es principalmente aplicada a mensajes que Dios envió a su pueblo para motivarlos a mantenerse fieles. Los profetas fueron embajadores del pacto de Dios. Ellos recordaban al pueblo sus obligaciones del pacto y las consecuencias de su comportamiento. Cuando una profecía tenía la intención de motivar al pueblo de Dios a la acción, no debería ser vista como una absoluta e inmutable predicción del futuro. En su lugar, debe considerarse como una oferta de bendición o una amenaza de maldición. Si el pueblo respondía positivamente a la profecía, podrían esperar bendiciones. Pero si no se arrepintieron o se volvieron complacientes en su obediencia, podrían esperar ser maldecidos. Escuchemos lo que Dios dijo acerca de la naturaleza y propósito de la profecía en Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Aquí, Dios explícitamente establece que las profecías son anuncios de desastres o bendiciones que se avecinan, pero quienes reciben esa profecía pueden influir la forma en la que la profecía es cumplida. Anuncios de desastres pueden ser reconsiderados si la gente se arrepiente, y anuncios de bendiciones pueden ser reconsiderados si la gente comienza a actuar pecaminosamente.
Esto puede sonar extraño al principio, pero tiene mucho sentido una vez que entendemos que los profetas eran embajadores del pacto. El pacto de Dios requería lealtad de su pueblo y proporciona consecuencias tanto para la obediencia como para la desobediencia. Now, it's important to point out that sometimes God actually... Es importante señalar que algunas veces Dios realmente quería que la profecía mostrara a su pueblo una mirada de un futuro cierto. En otras ocasiones, Él estaba tan interesado en que la profecía se cumpliera como lo establecido, que Él milagrosamente aseguró que su pueblo actuara en maneras que provocaran su cumplimiento sin modificar. En momentos como estos, los profetas explícitamente indicaron las firmes intenciones de Dios. Una de las maneras en las que Dios indicó su firme intención fue añadiendo garantías a sus profecías. Estas podían ser palabras que indicaban sus firmes intenciones, acciones proféticas simbólicas o aún señales milagrosas. Cada vez que este tipo de garantías acompañaban a una profecía, indicaba que sería difícil para los seres humanos cambiar el resultado de la profecía. Algunas veces, vemos otras confirmaciones proféticas como promesas en pasajes como Amós capítulo 4 versículo 2, donde Dios juró por su santidad. Jeremías capítulo 49 versículo 13, donde Dios juró por sí mismo. Y Ezequiel capítulo 5 versículo 11, donde Dios dijo que el juicio vendría tan cierto como que Él vive. Cuando Dios juró por sí mismo, eliminó eficazmente la posibilidad de que respuestas humanas frenen el resultado de la profecía. Las promesas de Dios levantaron la certeza del resultado de la profecía al nivel del propio pacto. Tan cierto es que Dios no puede mentir que Él no cambiará lo que ha prometido por sí mismo. El hecho de que algunas veces Dios refuerce su profecía con garantías y promesas nos debería reconfortar, porque nuestra fe cristiana está fundada en el eventual cumplimiento de la profecía bíblica. Aún más importante, creemos que vendrá un día cuando Cristo regresará a la tierra a juzgar a sus enemigos y recompensar a sus fieles seguidores. Tenemos la esperanza de que un día Dios restaurará su creación y limpiará cada lágrima de nuestros ojos. Estas profecías se han reforzado con tanta frecuencia a través de las Escrituras que sabemos nunca serán revocadas o reducidas. Un día, todas estas predicciones acerca del regreso de Cristo se harán realidad. Con el entendimiento básico de los profetas como embajadores del pacto en mente, estamos listos para estudiar los resultados potenciales de su obra profética. Como hemos visto, las profecías de bendición no obligan automáticamente a Dios a continuar bendiciendo a su pueblo. Si en algún momento ellos se apartan de Él, un resultado potencial es que Dios puede reconsiderar esas bendiciones para hacer frente a la desobediencia de su pueblo. Y de la misma manera, las profecías de juicio generalmente deben ser vistas como advertencias para aquellos que proclaman ser el pueblo de Dios. Las advertencias proféticas explican lo que Dios hará si su pueblo continúa en sus caminos pecaminosos. Y estas advertencias se dan con anticipación debido a que Dios es misericordioso. Él quiere darle a su pueblo la oportunidad de arrepentirse y evitar las consecuencias de su desobediencia. En este sentido, la mayoría de las profecías acerca del juicio son extensiones de la benevolencia de Dios para su pueblo. No tienen la intención de dar un aviso a la gente de la fatalidad inevitable, sino para motivarlos a cambiar sus caminos. Las Escrituras demuestran por lo menos 5 formas en que los resultados potenciales de una profecía pueden ser afectados por la respuesta de su destinatario. Primero, a veces Dios revoca una advertencia u oferta profética. Por ejemplo, escuchemos las palabras del profeta Joel en Joel capítulo 2, versículos 12 al 14. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? A pesar de que Joel había profetizado juicio sobre el pueblo de Dios, él entendió que aún había esperanza. Un sincero arrepentimiento podía cambiar el resultado de la profecía. Segundo, la bendición o maldición que había sido profetizada podía ser pospuesta. Por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7, Isaías profetizó que el rey Ezequías moriría de una enfermedad. En respuesta a esta profecía, Ezequías lloró y oró pidiendo a Dios recordar su servicio fiel. Por lo tanto, Dios pospuso su muerte por 15 años. Tercero, algunas veces Dios reduce la bendición o el juicio que Él ha anunciado. Por ejemplo, 2 de Crónicas, capítulo 12, versículos 5 al 12, cuenta la historia del profeta Semaías, quien anunció que Dios permitiría a Egipto destruir a Israel. Cuando Roboán y los líderes de Israel escucharon esto, se humillaron ellos mismos. Por lo tanto, Dios redujo su sentencia contra ellos. En lugar de ser destruidos por Egipto, solo se convirtieron en súbditos de Egipto. Cuarto, algunas veces Dios incluso aumenta el cumplimiento de una profecía. Uno de los momentos más memorables en los que Dios aumentó el cumplimiento de una profecía se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 27. En este caso, Dios había maldecido a su pueblo exiliándolo de la tierra prometida por 70 años. Pero al final de estos 70 años, ellos seguían sin arrepentirse de su pecado. Por lo tanto, Dios aumentó su exilio extendiéndolo. Y quinto, las predicciones proféticas pueden también ser cumplidas sin modificar nada en ellas. Por ejemplo, Daniel capítulo 4 versículos 28 al 33 registra el cumplimiento de un sueño profético que fue interpretado por el profeta Daniel. El sueño predecía que el rey Nabucodonosor sería echado de su pueblo y comería hierba como el ganado. Este sueño fue reforzado por las palabras proféticas de Dios en Daniel capítulo 4, versículos 30 y 31, un año después del sueño. E inmediatamente después de las palabras de Dios, la profecía se cumplió como se predijo. Ahora que hemos comparado el rol de los profetas bíblicos como embajadores del pacto antiguo y hemos observado los resultados potenciales de su trabajo, pongamos atención en cómo el apóstol Juan cumplió el rol de un profeta en el libro de Apocalipsis. Es fácil ver que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, él estaba actuando como un embajador del pacto de Dios y su meta era motivar a la iglesia primitiva a una fidelidad inquebrantable. Juan constantemente les recordaba a las iglesias de Asia Menor acerca de la dinámica principal que todo pacto bíblico comparte. Les recordaba la benevolencia de Dios. Hizo hincapié en los requerimientos de lealtad y enfatizó las consecuencias de bendición por obediencia y maldición por desobediencia. Estas características aparecen en diversas maneras a través del libro, pero son más claramente presentadas en las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Cada carta comienza con una afirmación de la grandeza y benevolencia de Cristo Jesús. Después llama la atención a los requerimientos de la lealtad y ofrece las bendiciones o las amenazas de maldición. Como un ejemplo, consideremos la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 comienza con una declaración de la benevolencia de Dios diciendo: El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: La benevolencia de Dios se puede ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, en el hecho de que Jesús camina entre los candeleros, que representan las iglesias a las que están dirigidas las cartas. Él no las abandonará, siempre estará con ellas. A medida que continúa con la carta a la iglesia de Éfeso, nos encontramos con el requisito de lealtad humana. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4, Jesús alabó a la iglesia de Éfeso por su duro trabajo y paciencia, pero la criticó por perder su primer amor. También aprobó el odio de los efesios por las prácticas de los nicolaitas.
Después de esto, la carta a la iglesia de Éfeso se vuelve hacia las consecuencias del pacto. Las consecuencias de maldición por desobediencia se pueden ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, donde Jesús amenazó con retirar el candelero de la iglesia si su pueblo fallaba en arrepentirse y en recuperar su primer amor. Y las consecuencias de bendición por obediencia pueden verse en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, donde Jesús ofreció bendecir la obediencia de sus seguidores con el acceso al árbol de la vida. When the Apostle John wrote the book of Revelation, many churches in Asia Minor were wavering in their commitment to God's covenant. Cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, muchas iglesias en Asia Menor eran inconstantes en su compromiso con el pacto de Dios. Gente en la iglesia había comenzado a dudar que Jesús regresaría. Otros se preguntaban cómo el reino de Jesús podría crecer cuando toda su experiencia personal era sufrimiento y oposición. Así, en todo el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan sirvió como profeta de Dios a estas iglesias. Él les recordó de la benevolencia de Dios, les advirtió a sus lectores de los peligros de la infidelidad y les dio esperanza para el futuro, animándoles a mantenerse fieles hasta que el Señor regrese. Hasta ahora en nuestra lección hemos discutido el trasfondo histórico y teológico del libro de Apocalipsis. En este punto estamos listos para ver el trasfondo literario. ¿Cómo se compara el libro de Apocalipsis con otros escritos de la época? Exploraremos el trasfondo literario de Apocalipsis en dos pasos. Primero, compararemos el libro de Apocalipsis con el género de profecía del Antiguo Testamento. Y segundo, lo compararemos con el tipo de profecía bíblica conocida como literatura apocalíptica. Comencemos con la profecía del Antiguo Testamento. La Biblia contiene muchos diferentes tipos o géneros de literatura: histórica narrativa, legal, poética, literatura de sabiduría, epístolas, profecía y otras. Cada género tiene sus propios arreglos literarios y formas de comunicación. La histórica narrativa comunica de una manera más sencilla que la poesía. Las epístolas o cartas son aún más directas y generalmente dicen a sus lectores cómo aplicar las enseñanzas bíblicas a circunstancias específicas. Es importante tener en mente estas diferencias cuando leemos en la Biblia. Después de todo, es mucho más fácil entender lo que un pasaje enseña si primero entendemos cómo lo enseña. Por lo tanto, para comprender el sentido del libro de Apocalipsis, una de las cosas importantes es identificar su género propiamente. El género del libro de Apocalipsis puede ser ampliamente identificado como profecía. De hecho, el apóstol Juan específicamente lo llama profecía en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Como hemos visto, la profecía bíblica algunas veces envuelve predicciones del futuro, pero más que cualquier otra cosa era un mensaje de Dios para su pueblo que tenía la intención de motivarlos a ser fieles. Examinaremos el género de la profecía bíblica de dos maneras. Primero, observaremos sus características y segundo, consideraremos los diferentes tipos de cumplimientos de las profecías encontrados en las Escrituras. Comencemos con las características de las profecías. La profecía bíblica tiene muchas características diferentes y no tendremos tiempo para mencionarlas todas. Así que nos enfocaremos solo en dos de sus más importantes características. Empezaremos con sus formas típicas. Debido a que el libro de Apocalipsis encaja con el género bíblico de profecía, nos ayudará a resumir algunas de las formas típicas tomadas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, una profecía podía ser un mensaje de reproche para el pueblo de Dios, o un oráculo de dolor o juicio sobre sus enemigos, una proclamación de bendición por la obediencia, una promesa de reivindicación para los que son fieles al pacto, una declaración del plan de redención de Dios, una oración, una conversación entre un profeta de Dios y en ocasiones una predicción de eventos futuros.
Una de las formas más comunes de profecía del Antiguo Testamento eran las demandas que en el vocabulario de las profecías reflejaba el lenguaje legal de la corte. Típicamente, Dios era presentado como convocando al Israel desobediente a la corte para ser juzgado. Estas demandas usualmente remarcaban la bondad de Dios y advertían del juicio si Israel continuaba desobedeciendo. Algunas veces, incluso se ofrecía recompensar con bendiciones la fidelidad y el arrepentimiento. Frecuentemente, las predicciones del futuro se daban en el contexto de estas amenazas de juicio y ofrecimientos de bendición, indicando que las predicciones eran condicionadas a la respuesta del pueblo a la profecía. En muchos aspectos, las profecías de Juan en el libro de Apocalipsis funcionaron de la misma manera como las profecías del Antiguo Testamento. Una segunda característica de la profecía del Antiguo Testamento es la que hace uso frecuentemente de imágenes para transmitir su mensaje. El término imágenes puede tener un amplio rango de significados, pero cuando lo usamos para describir profecías, nos referimos al lenguaje que describe cosas de maneras que incitan las experiencias sensoriales imaginativas. Esencialmente, las imágenes resaltan las formas en las que podemos ver, escuchar, oler, probar o tocar algo. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 18, el profeta Jeremías usa la imagen del alfarero, formando una masa de arcilla para explicar que Dios tiene el derecho de formar a Israel en la forma que desee. Y en Ezequiel capítulo 37, Ezequiel usa la imagen de un valle lleno de huesos secos, para describir la falta de vida espiritual del pueblo de Dios. Entonces, Él les dio esperanza al explicar que los huesos secos se juntarán para formar seres humanos vivos de nuevo. Y el libro de Apocalipsis frecuentemente hace uso de imágenes también. Escuchemos cómo Juan describe a Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículos 15 y 16. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estas hermosas imágenes de Jesús resaltan su gran poder y autoridad. Su voz tiene el poder del sonido de una gran cascada. Él sostiene en sus manos las 7 estrellas, simbolizando autoridad real, y su rostro resplandece brillantemente como dando luz al mundo. Encontramos imágenes similares a través del libro de Apocalipsis. Leemos de bestias de muchas cabezas con cuernos y coronas, ángeles con trompetas y copas, canciones y gritos de venganza, de la alimentación y degustación de los rollos, caballos y jinetes, montañas, e incluso una ciudad descendiendo del cielo. De hecho, puede ser difícil encontrar un párrafo en todo el libro de Apocalipsis que no contenga algún tipo de imagen. El libro de Apocalipsis utiliza muchas de estas imágenes del Antiguo Testamento, y esto significa que nuestra familiaridad con la profecía del Antiguo Testamento puede ayudarnos a reconocer imágenes en Apocalipsis. Y aún más que esto, también nos puede ayudar a interpretar las imágenes de Apocalipsis, ya que Apocalipsis y el Antiguo Testamento usan generalmente las mismas imágenes en las mismas maneras. Recognizing imagery throughout the book of Revelation doesn't mean that we have to interpret Revelation allegorically. Reconocer imágenes a lo largo del libro de Apocalipsis no significa que tenemos que interpretar Apocalipsis de forma alegórica o que estemos espiritualizando su significado. Por el contrario, reconocer las características literarias como las imágenes es una parte de nuestra estrategia normal de interpretación gramática e histórica. Después de todo, si Juan quería hablar metafóricamente, entonces sería un gran error interpretar sus palabras de una manera estrictamente literal. La lectura responsable del libro de Apocalipsis reconoce sus imágenes y las interpreta de acuerdo a los convenios literarios normales.
Ahora que hemos introducido algunas de las características importantes de la profecía, enfoquémonos en los tipos de cumplimientos proféticos que vemos en las Escrituras. El cumplimiento profético es un tema muy complicado, pero para los propósitos de esta lección podemos hablar de 3 tipos de cumplimientos proféticos. Primero, las profecías pueden ser cumplidas de manera directa. Cuando la mayoría de las personas piensan acerca del cumplimiento de una profecía, lo primero que viene a la mente es un cumplimiento directo. Las profecías pueden ser cumplidas directamente cuando los eventos que ellas predicen suceden como se indicó. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 25 versículos 8 al 11, Jeremías anunció que Judá caería ante Babilonia y se convertiría en un desolado terreno baldío por 70 años. Y de acuerdo a 2 de Crónicas capítulo 36 versículos 15 al 21, esto es precisamente lo que pasó. Segundo, hay también cumplimientos contingentes de profecías. Un cumplimiento contingente ocurre cuando el resultado de una profecía es de alguna manera modificada a la luz de la forma en que los seres humanos responden a la profecía. Ya hemos visto que los resultados de las profecías pueden ser modificados por las respuestas de sus destinatarios. Cuando esto sucede, podemos decir que los resultados fueron contingentes a las respuestas de la gente. Esto es lo que tenemos en mente cuando hablamos de cumplimiento contingente de una profecía. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 12 versículos 1 al 15, el profeta Natán advierte a David que Dios iba a matar a David porque él había cometido adulterio con Betsabé y había asesinado a su esposo Urías. En respuesta a esta profecía, David se arrepiente. Porque él se arrepiente, Dios redujo el juicio sobre él perdonándole la vida. Pero Dios tomó la vida del hijo de David y trajo calamidad a la familia de David. 2 de Samuel capítulos 13 al 19 describen con gran detalle el cumplimiento de la profecía de Natán sobre la familia de David. Tercero, las profecías pueden ser cumplidas de manera tipológica. Para los propósitos de esta lección, definiremos tipológica como el trato que se da a las personas, instituciones o eventos del pasado en las Escrituras como presagio de personas, instituciones o eventos posteriores. Por ejemplo, Pablo llamó a Adán un tipo de Cristo en Romanos capítulo 5 versículo 14, porque la vida de Adán anunció la vida de Jesús. Pero mientras Adán pecó en el jardín trayendo pecado y muerte a la humanidad, Jesús obedeció trayendo vida y justificación a los creyentes en él. Por lo tanto, el cumplimiento tipológico de la profecía es una de las cosas que la profecía establece directamente, son presagios de eventos futuros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2 versículo 15, Mateo dijo que cuando la familia de Jesús dejó Egipto, se cumplía la profecía de Oseas capítulo 11 versículo 1, donde dice: «De Egipto llamé a mi hijo». Este versículo en Oseas no predice la venida del Mesías. De hecho, la profecía estaba mirando hacia atrás en la historia al decir que Dios habría de redimir a Israel de Egipto durante el Éxodo. Pero tipológicamente hablando, este pasaje fue cumplido en los días de Jesús porque el Éxodo fue un patrón que anunció la vida del gran Mesías de Israel. Los autores del Nuevo Testamento entendieron que algunas profecías del Antiguo Testamento habían sido cumplidas aún antes de que ellos escribieran sus libros del Nuevo Testamento. Pero ellos todavía se sentían libres de apuntar a mayores cumplimientos tipológicos en sus días. Habiendo comparado Apocalipsis con el género profético, estamos listos para dirigirnos a la subcategoría de la profecía llamada literatura apocalíptica. Exploraremos la naturaleza de la literatura apocalíptica, primero observando sus características y segundo resumiendo su desarrollo histórico. Comencemos con las características de la literatura bíblica apocalíptica. La literatura apocalíptica es compleja y puede ser resumida de varias maneras. En esta lección definiremos literatura apocalíptica como literatura altamente simbólica que reporta las revelaciones divinas, usualmente recibidas a través de revelaciones privadas, acerca de las interacciones entre las realidades naturales
preternaturales y sobrenaturales y su impacto en el pasado, presente y futuro. Esta definición es bastante detallada, por lo que nos debemos tomar el tiempo para explicarla. Primero, consideremos el hecho de que la literatura apocalíptica bíblica es altamente simbólica. Hablando en forma general, un símbolo es un signo u otra representación que apunta a algo más allá de sí mismo. Por ejemplo, las palabras son símbolos que representan cosas como ideas, objetos, acciones, atributos, etc. Las banderas nacionales son símbolos de países, y la cruz es un símbolo altamente reconocido por la religión cristiana. Solo como un ejemplo, escuchemos cómo Jesús explica dos símbolos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el contexto de este versículo, Juan ha recibido una visión de Cristo en la cual el Señor sostiene las estrellas en su mano derecha y camina entre los candeleros. Pero las estrellas y los candeleros son simbólicos. Ellos representan los ángeles y las iglesias. La literatura bíblica apocalíptica hace frecuente el uso de símbolos. Algunos símbolos son ampliamente descriptivos, como cuando el autor escoge símbolos que hace visiblemente similar lo que él observó. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 4, Daniel registró una visión de una bestia que se veía como un león con alas de águila. El león y las alas eran descriptivos porque comunicaban la apariencia real de la criatura, y eran simbólicos porque también comunicaban su naturaleza. El símbolo del león implicaba que la criatura era poderosa y temible, y las alas en el león posiblemente lo asociaban con Babilonia, que a menudo retrataba leones alados en su arte. En otros casos, un símbolo puede ser concebido con el fin de ilustrar un punto. Por ejemplo, en Joel capítulo 2, versículo 25, Dios describe a los ejércitos invasores como langostas. Los ejércitos no se ven como langostas, pero se comportaban como langostas. Eran una masa imparable que devoraba todo lo que deseaba. Aún hay otros símbolos que son usados porque son representaciones tradicionales de cosas o de ideas, similares a la bandera de un país. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 20, Juan recibió una visión de Jesús altamente simbólica. Jesús aparece como un ser humano vestido en una túnica larga con un cinto de oro alrededor de su pecho. Su rostro brilla como el sol. Su cabello era blanco. Sus ojos ardían como fuego. Sus pies semejantes al bronce brillante. Su voz como un torrente de agua. Tenía una espada de 2 filos que salía de su boca. Tenía en su mano 7 estrellas y se puso en medio de 7 candeleros. Estos detalles evocan símbolos e imágenes del Antiguo Testamento y por lo tanto implicaban algo acerca de Jesús. Por ejemplo, sus ropas y cabello blanco y su rostro brillante les recuerda la descripción de Dios en Daniel capítulo 7, versículo 9. Los candeleros les recuerda el tabernáculo y el mobiliario del templo, indicando que Jesús todavía estaba presente con su pueblo, tal como Dios estaba presente en sus casas especiales de adoración en el Antiguo Testamento. Y las estrellas les recuerda descripciones de reyes y líderes del Antiguo Testamento, como en Números capítulo 24, versículo 17, Isaías capítulo 14, versículo 12, y muchos otros pasajes. Por lo tanto, cuando Apocalipsis habla de estrellas como ángeles que representan iglesias, es porque Jesús estaba revelando su reino espiritual presente como Rey sobre toda creación. Desde una perspectiva humana, Roma amenazó con controlar el destino de la iglesia, pero el símbolo reveló que Jesús tenía todo el poder y la autoridad sobre la iglesia en su mano. Escritos apocalípticos generalmente contienen imágenes y símbolos que los lectores modernos encuentran difíciles de entender, pero la mayoría de los símbolos en el libro de Apocalipsis no eran confusos para la audiencia original de Juan, porque ellos fueron tomados del Antiguo Testamento y del mundo que les rodeaba. Su propósito no era confundir a los lectores de Juan,
sino comunicar la verdad de una manera convincente y memorable. Una segunda característica de la literatura apocalíptica bíblica es que ésta reporta revelaciones divinas. Biblical apocalyptic literature is inspired by the Holy Spirit, just like the rest of Scripture. La literatura apocalíptica bíblica es inspirada por el Espíritu Santo, al igual que el resto de las Escrituras. Es parte de la infalible, completamente confiable y autoritaria palabra de Dios para su pueblo. Reporta revelaciones verdaderas que fueron dadas a autores humanos, ya sea por el mismo Dios o a través de sus perfectamente fiables mensajeros angelicales. La literatura apocalíptica bíblica no es especulativa. No es el mejor pensamiento de un autor humano. Por el contrario, es la verdadera comunicación de Dios para su pueblo que revela sus intenciones hacia la creación. Tercero, las revelaciones divinas reportadas en la literatura apocalíptica bíblica tienden a ser recibidas a través de revelaciones privadas. La palabra apocalipsis significa descubierto o revelado. Así que en el fondo, la literatura apocalíptica bíblica es un trabajo que revela el plan de Dios para su pueblo, por lo que será capaz de dar sentido al mundo sin perder la esperanza. Pero a diferencia de otras revelaciones milagrosas, como cuando Dios apareció a la nación entera de Israel como una columna de nube en Éxodo capítulo 13, las revelaciones apocalípticas bíblicas tienden a ser recibidas por individuos solitarios. Los profetas recibieron sueños, escucharon voces o sonidos, vieron visiones, fueron visitados por mensajeros angelicales, tuvieron experiencias que parecían tomarlos fuera de sus cuerpos. Algunas veces incluso se encontraron con Dios mismo. Pero esto sucedió en un ambiente privado. Es entonces cuando el profeta, como un mensajero y embajador de Dios, entrega el mensaje al pueblo de Dios. La cuarta característica de la literatura apocalíptica bíblica que mencionaremos es que ésta trata con interacciones entre las realidades naturales, preternaturales y sobrenaturales. La palabra natural se refiere al universo donde vivimos, incluye el mundo físico y todas sus criaturas. La palabra preternatural se refiere al mundo más allá de lo natural. Este es un mundo habitado por espíritus como ángeles y demonios. Finalmente, la palabra sobrenatural, que significa sobre lo natural, se refiere específicamente a Dios y sus acciones. Dios es el único ser soberano que está totalmente sobre y en control del reino natural, así que Él es el único ser que verdaderamente es sobrenatural. Todos estos reinos están en constante interacción. Dios ejerce control sobre el reino natural y el preternatural. Los ángeles y demonios en el reino preternatural influencian cosas que pasan en el reino natural. Los demonios nos tientan al pecado. Los ángeles nos cuidan. Y de acuerdo a la Escritura, los ángeles y demonios incluso afectan las políticas internacionales. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento podemos entrever que las fuerzas espirituales influyen en la historia del mundo. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 6, Eliseo estaba siendo perseguido por el rey de Aram. Eventualmente, el rey de Aram alcanzó a Eliseo y lo rodeó, y el sirviente de Eliseo se aterrorizó. Pero escuchemos lo que sucedió después en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aunque tales ideas en el reino preternatural y el sobrenatural aparecen aquí y allá en diversas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, la literatura apocalíptica bíblica se centra en gran medida en estos asuntos. Por ejemplo, porciones de Joel, Ezequiel,
Daniel y Zacarías concentran su atención en las interacciones entre los reinos natural, preternatural y sobrenatural. Y casi de la misma manera, el libro de Apocalipsis llama la atención una y otra vez a los reinos invisibles de Dios y de los poderes espirituales y autoritarios que Dios emplea para sus propósitos. Finalmente, una quinta característica de la literatura apocalíptica bíblica es la que describe el impacto de los reinos naturales, preternaturales y sobrenaturales en el pasado, presente y futuro. La literatura apocalíptica se enfoca en todos los aspectos de la historia. Esto explica las maneras en que los reinos natural, preternatural y sobrenatural han impactado nuestro mundo en el pasado, cómo ellos continúan afectándonos en el presente y cómo influenciarán nuestro futuro. Y aún más que esto, como el resto de la Biblia, la literatura apocalíptica bíblica observa toda la historia como una gran historia. La historia de la creación, la caída en el pecado y la subsecuente redención a través de Cristo. La literatura apocalíptica tiende a describir el presente en términos de su sufrimiento y dificultades y se enfoca en el futuro como el tiempo cuando todas nuestras esperanzas serán cumplidas. Algunas veces el cristianismo moderno tiene dificultad con el libro de Apocalipsis porque normalmente no pensamos en las influencias espirituales que están detrás de nuestras experiencias en la vida. Como la gente que está influenciada por la ciencia moderna, tendemos a buscar explicaciones naturales a las cosas que pasan en nuestras vidas. Nos enfocamos en cosas que podemos ver, oír, oler, probar o tocar. Pero las Escrituras hacen claro que nuestros sentidos pueden percibir solo parte de lo que sucede tanto alrededor como en nosotros mismos. Para entender lo que el libro de Apocalipsis nos ofrece hoy, tenemos que dejar a un lado estos prejuicios naturales y seguir la enseñanza de la Escritura. ¿Qué sucede dentro de nosotros y alrededor de nosotros que está profundamente influenciado por poderes espirituales y por Dios mismo? Lo que puede parecernos hechos naturales, crisis personales, problemas en la iglesia y aún luchas políticas no son sucesos naturales. Son resultado de implicaciones complejas que incluyen a Dios y a realidades espirituales. Cuando aceptamos la perspectiva de la Biblia sobre estos asuntos, Apocalipsis puede hablarnos poderosamente, justo como lo hizo a la audiencia de Juan en el primer siglo. Ninguno de nosotros puede ver las realidades espirituales que están detrás de nuestras experiencias. Pero el libro de Apocalipsis levanta el telón de estas realidades espirituales y nos permite ver el plan cósmico de Dios trayendo salvación a la historia a través de Jesucristo. Él ahora está presente con su iglesia por medio de su Espíritu y regresará para reclamar la victoria final sobre todos sus enemigos. Ahora que hemos examinado las características de la literatura apocalíptica bíblica, pongamos atención a su desarrollo histórico. Muchos académicos críticos han pensado que la literatura apocalíptica bíblica llegó de las influencias babilónicas y persas al final de la historia de Israel, después del exilio de Israel en Babilonia en el siglo VI a.C. Pero descubrimientos recientes han mostrado que las principales características del género apocalíptico comenzaron a desarrollarse a principios de la revelación bíblica, mientras Israel interactuaba con las culturas que les rodeaban como los cananeos y otras gentes semitas del oeste. Muchos elementos que se convirtieron importantes en la literatura apocalíptica bíblica también aparecen en los primeros libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15 hay una canción altamente simbólica que celebra el hecho de que Dios ahogó al ejército egipcio en el Mar Rojo. Habla de Dios destruyendo a los egipcios con su mano derecha, quemándolos como paja, apilando las aguas como un soplo de su nariz y haciendo que sean tragados por la tierra. Sigue diciendo que las naciones se encogerán de miedo de Dios, y así Israel será establecido en la tierra prometida, y Dios morará con ellos como su Rey eterno. Otro ejemplo de los libros de Moisés es la profecía de Balaam en Números capítulo 24, versículo 17, donde se describe el surgimiento del reinado de Israel con la imagen de una estrella. Este estilo de literatura se desarrolló más progresivamente a través de la historia de Israel.
Job capítulo 26 versículo 12 y Salmo capítulo 89 versículo 10 hablan de Dios matando a la serpiente Rahab en una batalla cósmica. Y en Job capítulo 41, Dios proclamó su poder sobre Leviatán, el monstruo del mar. Y los profetas continuaron desarrollando imágenes apocalípticas a niveles mayores en libros como Joel, Daniel, Ezequiel y Zacarías. Por ejemplo, Daniel capítulo 7 registra el sueño de Daniel en el que una serie de bestias monstruosas se levantaban del mar, terminando cuando Dios juzga y destruye a la última y más terrible de ellas. El período que sigue inmediatamente al cierre del Antiguo Testamento es generalmente llamado el período intertestamentario porque fue escrito después del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento. Durante este tiempo, la literatura apocalíptica se desarrolló completamente en un género distinto y muchos escritos apocalípticos no inspirados y extrabíblicos fueron producidos. Estos incluyen la Asunción de Moisés, Enoc, partes del libro Segunda de Esdras, el Apocalipsis de Baruch y los rollos de la guerra encontrados en Qumran. A pesar de que estos escritos no son parte de la Biblia, los mencionamos porque ellos nos ayudan a trazar el desarrollo del género apocalíptico. Estos escritos estaban fuertemente orientados hacia las luchas cósmicas detrás de las experiencias terrenales de sus audiencias. Se basaron en gran medida de imágenes de los profetas del Antiguo Testamento y desarrollaron aplicaciones de estas imágenes mucho más elaboradas mezclándolas entre ellas. Estos aspectos particulares de la literatura apocalíptica intertestamental se encuentran también en los escritos apocalípticos del Nuevo Testamento. Even though intertestamental apocalyptic writings have certain similarities to biblical apocalyptic writings, they also possess A pesar de que los escritos apocalípticos intertestamentarios tienen ciertas similitudes con los escritos apocalípticos bíblicos, también tienen características que los distinguen de las escrituras en maneras importantes. Por ejemplo, muchos son seudónimos, que significa que fueron escritos bajo un nombre falso para animar a las personas a leer y aceptar el escrito como un auténtico producto del falsamente llamado autor. Pero esta práctica era deshonesta, y Pablo la condena en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Algunos escritos apocalípticos extrabíblicos también hablaron acerca de eventos pasados como si no hubieran pasado aún, tratando de dar la apariencia de que el escritor predijo con exactitud toda la historia de Israel. Esto, por supuesto, es otra forma de no ser honestos, y la literatura apocalíptica bíblica nunca emplea esta táctica. En el Nuevo Testamento, el género de la literatura apocalíptica continuó en desarrollo. Ahora tenemos que recordar que el material apocalíptico del Nuevo Testamento es muy diferente a la literatura intertestamentaria. El Nuevo Testamento es totalmente honesto y digno de confianza. Al mismo tiempo, la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento usa un estilo que es muy similar a los escritos apocalípticos intertestamentarios. Fuera del libro de Apocalipsis, encontramos formas apocalípticas en lugares como Mateo capítulo 24. En ese capítulo, Jesús señaló visiones apocalípticas en Daniel e Isaías con el fin de explicar futuros eventos como la destrucción del templo en Jerusalén e incluso el fin del mundo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 29, Jesús habló acerca de que el sol y la luna cesarán de dar su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Puede haber incluso indicios de estilo apocalíptico en las cartas de Pablo. Pablo generalmente da esperanza a sus lectores, demostrándoles que la muerte y la resurrección de Cristo venció a los poderes demoníacos, como en Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 20 y capítulo 2 versículos 13 al 15. Él frecuentemente habló acerca de guerra espiritual en formas que parecían escritos apocalípticos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, él habló de las fuerzas cósmicas del mal que serán vencidas cuando Cristo regrese. Pero por supuesto, el escrito del Nuevo Testamento que mejor ejemplifica el final del desarrollo de la literatura apocalíptica bíblica es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es complejo, porque contiene una concentración de características apocalípticas, pero está también muy arraigado en el resto de las Escrituras.
y esto debe confortarnos cuando lo leemos. El libro puede parecer extraño para nosotros, pero el resto de las Escrituras puede ayudarnos a entender su mensaje, así como su aplicación a nuestras propias vidas en el mundo moderno. Comprender el trasfondo literario de Apocalipsis es de gran ayuda para nosotros. El hecho de que Apocalipsis consiste primordialmente de profecías apocalípticas nos asegura que el libro de Apocalipsis intenta motivarnos a obedecer a Dios con todo el corazón. Sus palabras e imágenes no intentan confundirnos o enfrentarnos a rompecabezas acerca de un futuro inmutable. Por el contrario, Apocalipsis pretende ser una guía comprensible y estimulante para una vida de servicio a Dios. Al investigar el libro de Apocalipsis más profundamente en otras lecciones y el entender su función como profecía apocalíptica, nos ayudará a comprender su mensaje y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. En esta lección hemos estudiado 3 aspectos importantes del trasfondo de Apocalipsis. Exploramos su trasfondo histórico enfocándonos en su autor, fecha de composición y audiencia original. Consideramos su trasfondo teológico en términos de la escatología del Nuevo Testamento, el concepto del pacto y el rol de los profetas. Y describimos el trasfondo literario de Apocalipsis, particularmente su relación con los géneros de profecía y apocalíptico. The book of Revelation may seem strange to our ears today. El libro de Apocalipsis puede parecer extraño a nuestros oídos hoy día, pero en su escenario original habría sido mucho más fácil de entender. Las formas que Juan usó y las cosas que dijo podrían haber sido familiares para su primera audiencia, y en cuanto mejor entendamos su contexto y perspectivas, seremos más capaces de entender el mensaje de Juan y aplicarlo a nuestra propia vida. Ya sea que estemos sufriendo por la causa de Cristo y el Evangelio, o disfrutando de una paz relativa, el libro de Apocalipsis nos enseña a permanecer fieles a Jesús y a esperar el maravilloso futuro que Dios ha planeado para aquellos que confían en Él.